Ya, entonces, en nuestra sesión 38, razonamiento matemático, vamos a aprender el método inductivo, o también se llama inducción, también tiene otro nombre que le llaman inducción matemática también. Pero en general es método inductivo, porque el método inductivo no solo se emplea en las ciencias matemáticas, sino también en otras ciencias. Pero vamos a aprenderlo desde el punto de vista matemático. Entonces, ¿qué está? Entonces, ¿qué es el método inductivo? O sea, el método inductivo es, digamos, crear leyes, ¿no? A partir de observaciones particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos casos particulares que se van a cumplir. Por ejemplo, para un caso determinado se cumple, también se cumple para otro caso, se cumple para un tercer caso. Entonces, a partir de estos casos particulares, yo puedo llegar a deducir un caso general. Entonces, esta es una forma, digamos, un poco menos, que solamente se demuestra con la observación. No es como otro tipo de fórmulas que se demuestran mediante la lógica matemática. Por ejemplo, el tema que hemos visto en antes, que es el teorema de Pitágoras, ese teorema se demuestra matemáticamente, siguiendo algunos principios lógicos, ¿no? O sea, algunos, pero se llama teorema. Un teorema se tiene que probar. En cambio, estos métodos inductivos, cuando una fórmula se halla por método inductivo, no se demuestra, sino se hace de esta forma, ¿no? Si se cumple para un caso, se cumple para otro caso, se cumple para un tercer caso, entonces se va a cumplir para un caso más general. Esa es la idea, ¿no? Entonces, como dice acá, bien, el método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado. En realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sino que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjuntos de incumplibles sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. A eso se refiere. Por ejemplo, toda fórmula matemática se tiene que demostrar. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se demuestra. Por ejemplo, si yo tengo un producto notable es A más B, esto al cuadrado. Esos ustedes saben que es A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Yo tengo, para hacer esto se demuestra, se hace una demostración. Parto de acá y debo llegar a este término. Eso es lo que hace la matemática, pero este método no hace esto, sino que parte de casos particulares, ¿no? Eso es lo que hace el método inductivo, ¿no? Lo que sí, el método inductivo necesita una condición adicional, ¿ya? Eso sí es cierto. Y además tiene que cumplirse para todos los casos, no solamente para unos cuantos casos. Bien, entonces, ahora sí vamos a hacer con ejercicios. Ustedes vamos a explicarles, ¿ya?
Presten atención, por favor. No se pierdan en la... Por ejemplo, en estos ejercicios, por ejemplo, me dicen, allá la suma de esto, ¿no? Tengo 1 más 3 más 5 más, ¿no? Me dicen 20 términos voy a sumar que siguen esta secuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? Entonces, cuando tengo F1 es cuando tengo una figura o un número. Cuando tengo el primer número es igual a 1 y esto va a ser igual a 1 al cuadrado. No, porque 1 al cuadrado es 1. Cuando tengo dos números tengo, o sea, yo tengo dos números, pues es F2, 1 más 3, la suma es 4, pero este es igual a 2 al cuadrado. F3, o sea, cuando tengo tres números, 1 más 3 más 5, su suma es 9, pero esto es igual a 3 al cuadrado. Entonces ustedes fíjense, mira, siempre fíjense en este subíndice. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces estos son los casos particulares. Si se cumplió cuando sumo un número, se cumplió cuando sumo dos números, se cumplió cuando sumo tres números. Entonces, cuando yo sume 20 números, también debe cumplirse lo mismo. Por eso que este 20 que está acá, voy a hacer la misma secuencia que hemos visto acá. O sea, este numerito de acá lo llevé al cuadrado, lo llevé al cuadrado, lo llevé al cuadrado. Entonces, como yo quiero 20 números, significa que va a ser 20 al cuadrado. Entonces, la suma de estos 20 términos va a dar 400, ¿no? Es así, ¿no? Por eso estos son los casos particulares y esta es la generalización. En realidad, de acuerdo a esto, si un número sigue esta secuencia, que son números impares, entonces el enésimo lugar, el enésimo término, la suma de esos términos me va a dar esto, ¿no? O sea, simplemente tengo que elevar al cuadrado nada más. A ver, ¿alguna pregunta? A ver si han entendido bien esto. Repito, acá el truquito está en trabajar con este número de acá. Este es el que manda, ¿no? Cuando tengo un número, esta suma es 1 al cuadrado. Cuando tengo ya dos números, es 4, que es igual a 2 al cuadrado. Cuando tengo tres números, esta suma es 9, que es igual a 3 al cuadrado. Entonces, concluyo, tengo 20 números, entonces va a ser igual a 20 al cuadrado, porque para estos casos particulares se está cumpliendo. Entonces se debe de cumplir para este caso general. Este es así. Entonces este sería el resultado. Este segundo ejercicio, fíjense. En la figura 1, acá me están preguntando el total de bolitas. ¿Ya? El total de bolitas que va a haber en la figura 10. La pregunta es, ¿cuántas bolitas voy a tener en la figura 10? En la figura 1 tengo 3 bolitas. En la figura 2 tengo 4 bolitas. En la figura 3 tengo 5 bolitas. La pregunta es, en la figura 10, ¿cuántas bolitas tendré? Entonces vamos a ver
Siempre trabajando con esto, fíjense, con esto de acá. 1, ¿no? O sea, cuando este es 1, había 3 bolitas, que es igual a 1 más 2 es 3. Cuando tenía 4 bolitas, es igual a 2 más 2. Y acá están las 4 bolitas. Cuando tenía 3, cuando ese vale 3, voy a tener 3 más 2 bolitas, que me da 5. Entonces, ¿por qué sale 12? Porque voy a sumar 10 más 2, que me da 12. ¿No? Entonces, este es el caso general. Estos son los casos particulares. Entonces, para este caso, cuando este valor es 10, entonces acá voy a obtener 12 bolitas. Estos son 2 ejemplos que estoy haciendo. Y en el primer caso me están pidiendo la suma de todos los números. En este caso me están pidiendo la figura 10, cuántas bolitas van a haber, ¿no? En este caso son 12. Profesor, Bueno. no entiendo. Ah, No entiendo, profesor. trata de entenderlo. Estoy explicando lo más claro y lento posible. Tienen que fijarse ustedes en este número. 1, 2, 3. 3, mira, si este es 1, 1, 1. ¿Cuánto es 1 más 2? A ver, 3. 3. ¿Cuántas bolitas hay? 6. 3, ¿no? Es lo que yo quiero. Segundo caso. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuántas bolitas hay? 4. 4. A ver, ¿cuánto es 3 más 2? 5. 5. ¿Cuántas bolitas hay? 5. 5. 5. Entonces, mira, si tengo 10, ¿qué hacía al 3? Le sumaba siempre 2, siempre le sumo 2, siempre le sumo 2. Entonces, por eso, en la figura 10, tendría que sumarle 2. Entonces, voy a tener 12 bolitas. ¿Me entendieron? ¿Sí? A ver, si me han entendido, vamos a suponer que la pregunta no es en la figura 10. Vamos a poner en la figura 100. En la figura 100. ¿Cuántas bolitas habrá? ¿Quién me dice? En la figura 100, ¿cuántas bolitas habrá? 100. 102. ¿Quién me dijo? Profesor, en la figura 102. 102. Correcto, 102. Porque sigue la secuencia, 102. Por ejemplo, en la figura 80, ¿cuántas bolitas va a haber? 82. 82. Es así ya, porque ya saben ustedes el caso general. En el primer ejercicio, a ver, con 20 términos, la suma de los 20 términos me va a dar 400. Si yo quiero saber la suma de 30 términos, ¿cuánto me va a dar la suma de 30 términos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer acá? Fíjate, mira, cuando había un solo número, era 1 al cuadrado. Cuando tenía la suma de 2 números, era 2 al cuadrado. Cuando tenía 3 números, era igual a 3 al cuadrado. Y si tengo 30 números, la suma de esos 30 números, ¿qué va a ser? 30 al cuadrado. 30 al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es 30 al cuadrado? 60. 900. ¿no? 900. 900. ¿Ves? Entonces, en estos ejercicios, lo que tú tienes que hallar es los casos particulares y luego tú ya los generalizas.
y ya puedes hallar cualquier valor que tú quieras. En este caso me están pidiendo de 20. Pero si yo con esta fórmula, con esta idea, yo ya puedo hallar de 30, de 40, de 50, de 100, sin necesidad de sumar. Yo ya sé, ya. Yo ya sé que... Pero ojo, tiene que tener la misma secuencia. Acá en este caso son números impares, ¿no? Está subiendo impares. Y está empezando desde 1. Igual. Entonces, así es como se halla esto, ¿no? A ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí vi que alzó la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Ya, de Sí, repente todavía no profesor. está muy claro, pero con más ejercicios se va a clarificar. ¿Ya? Este, repito, es un poco medio abstracto, pero es un... Justamente estamos en curso de razonamientos. De eso se trata, ¿no? De hacer pensar nuestro cerebro. Entonces, ejercicio 2. En este caso de acá, solamente quiero la forma, ¿ya? Porque acá no está especificado si está multiplicando o si es 23. Si no, quiero saber la forma que se va a obtener al final en la figura 10. Por ejemplo, la figura 1, acá, ¿ves? Ojo, empieza con 1 y luego dos números correlativos. En la figura 2, se empieza con el número 2 más dos números, ¿no? Correlativos. La figura 3 empieza con 3 y a partir de ahí con los dos siguientes números correlativos. Entonces, la figura 10, ¿qué forma va a tener? A ver, ¿ya lo captaron o no? Sería 10 más 11 más 12. 10 más 11 más 12. 11, 12. No, 11, 12. El autor de este ejercicio no dice que, no nos da mucha, hay la figura 10 nada más. Entonces seguimos la secuencia. ¿Hasta ahí han entendido todos esta partecita? Sí, profesor. ¿Sí? A ver, los que están con cámara Yo, apagada o no hablan nada, me preocupa a ellos porque no sé si estarán entendiendo o si estarán en clase. profesor, yo más o menos no entendí tanto. Pero ¿por qué no entiendes? Mira, a ver, sí es fácil. O sea, primer caso particular, ¿qué dice? Pones 1 y pones dos números consecutivos. 2, 3. Figura 2, empiezas con 2 y dos números consecutivos. 3, 4. ¿Hasta ahí entiendes? Figura 3 va a ser 3 y los números consecutivos que le siguen ellos. 4 y 5. Ahora, no te preocupes por la operación, porque acá es como que si esto fuese un gráfico, me están pidiendo cómo es. Porque en realidad yo no sé si es 2 por 3 o si es Ah, o sea, simplemente... profesor, sigue el número. 1, 2, 3. Claro, ahí estás observando, sigues. Entonces la figura 10, ¿qué forma va a tener? Va a empezar con 10, obvio, más, y los dos números que le siguen a 10, puntos. Los dos números consecutivos. Por ejemplo, si tengo la figura 50, ¿qué forma tendría? 50 50 más, más 51, 52. Ya, sería 50 más, más 51 y 52. ya ves, 51, 52. Sería así. 51, 52.
es 51. 51. 52. Ahí está, ¿no? Así sería. Así. Siguiente ejercicio, vamos a ver. Dice, hay el total de bolitas pintadas en la figura 12. Ojo, no nos está diciendo cuántas, en total, cuántas figuras pintadas hay, sino en la figura 12, cuántas bolitas pintadas vamos a obtener. A ver, vamos a contar acá, las bolitas pintadas. En la figura 1, ¿cuántas bolitas pintadas hay? Dígame. Una. En la figura 2, ¿cuántas bolitas pintadas hay? 3. 3. En la figura 3, ¿cuántas? 5. 5. La pregunta es, en la figura 12, ¿cuántas bolitas pintadas Profesor, hay? va a tener 7. 7. ¿En la figura 12? Sí, profesor. No. No, la pregunta es en la figura 12. La pregunta es en la figura 12. Siempre me he dicho que tenemos que trabajar con este. 1, 2, 3. Para poder sacar en la figura 12. Por ejemplo, de acá puedo empezar. 15. No adivinen, no adivinen. O sea, primero tienes que hacerlo. No puedes decirme, no adivinen, porque ustedes están adivinando. La idea es trabajar y buscar una relación. Ustedes están adivinando nomás, no están haciendo. A ver, el que me dice 15, ¿cómo saco 15? Sumando 3 más 12. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué 3 más 12? Si acá todavía faltan varios números. Entonces, para eso hay que pensar. Entonces, mira, ve. He dicho que siempre tienen que trabajar con estos numeritos, porque esto es lo que nos va a guiar siempre. Entonces, mira, 1, ¿cómo sale 1? Es igual a, voy a trabajar con este 1 de acá. Voy a poner 1, mira, miren, voy a poner 1 por este, 2 por este y 3 por este. Recuerden, 1, 2, 3. Para que me dé 1 acá, ¿cuánto le tengo que sumar a este? ¿Cuánto le tengo que sumar? ¿Cuánto le tengo que sumar? Para que me dé 1, ¿cuánto tengo que sumarle al 1? 0. 0. 0. Para que me dé 3, ¿cuánto le tengo que sumar al 2? 1. 1. 1. Para que me dé 5, ¿cuánto tengo que sumarle? 2. 2. 2. 2. 2. Fíjense, mira, a ver. Para que me dé 1, 3 y 5, tengo que hacer estas combinaciones. Ya, tengo que hacer mira, a ver. Este es el 1, 2 y el 3. Mira, este puedo ponerlo acá. 1, el 2, el 3. Ahora yo quiero la figura 12. 12. Entonces, ¿cuánto debo de sumar acá? Mira, fíjese. 11.
11, correcto. 11, porque si ustedes se dan cuenta, mira, ve. 1 le sumo 0. 2 le sumo 1, o sea, 1 menos que este. 3 le sumo 2. Entonces a 12 le tengo que sumar 11. Entonces en la figura 12 va a haber 12 más 11, que es igual a 22. 23. 23 bolitas pintadas. Va a haber en la figura 12. ¿Cómo estamos haciendo el análisis? Estoy trabajando con este, mira. 1, 2, 3. Para que me dé las bolitas pintadas, le sumé 0. Le sumo 1 menos que este. Me da 3. 3 más 2 me da 5. Entonces en la figura 12 le tengo que sumar 1 menos que este, o sea 11. Y la suma de estos dos me va a dar 23. ¿Ya entendieron hasta ahí? Esta ya un poquito enredadita, pero, Sí, profesor. pero dense cuenta la secuencia. Pues se está cumpliendo con este primer caso, se cumple para este segundo caso, se cumple para este tercer caso, entonces se debe de cumplir para el caso enésimo. ¿Ya? Por ejemplo, en la figura 20, por ejemplo, ¿cuántas bolitas pintadas va a haber? ¿Cuánto le tenía que sumar a 20? 19. Muy 19. bien, pues. Entonces habría 39 bolitas pintadas. Habría bolitas pintadas. ¿Ves? De acuerdo a esta secuencia. Listo. Entonces así saldría. Entonces la respuesta sería 23. ¿No? Este es otro ejemplo. A ver, Daniel, alza la mano, pero no me preguntas nada, Daniel. A ver, ¿cuál es la pregunta? Profesor, yo no lo había atendido muy bien. Ya. Pero yo estoy explicando varios ejemplos diferentes para que ustedes se den cuenta. No, ejercicio 1 es tener acumulados del primero. No lo entendí. Ya. Vean el video y vean el video y luego van a entender más. Voy a hacer todavía otra clase más en la otra, el jueves todavía. Hago otra clase más de este tema. A ver, todavía tengo 4 minutos, no sé si hago uno más. A ver, me han copiado, ¿no? Pongan ustedes de su parte, traten de entender. Concéntrense bien y lo van a... Sí, yo entiendo, este problema es un poquito, es nuevo para ustedes, de repente no han visto antes, por eso sí les parece raro, ¿no? Pero esto es matemática, pues matemática se hace... Es parte, por ejemplo, este de acá, este es fácil, miren. Dice, haya la figura 15, ¿no? La 1 es 1 más 1. Ya, pero acá podemos sumar. Profesor, sería 15 más. Primero analice, no me tan rápido, yo ni termino de analizar y tú me estás sacando respuesta. Piensen antes de hacer. Ya, a ver. Por ejemplo, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. Vamos a ver si sale con la suma, ¿ya? 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? 6. 6. 3 más 3 más 3 más 3, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Y acá cuánto es? 18. 18. 1, 2, 3, 4, 20.
A 20. 20. Ahora, ¿cómo saco 2? Trabajando con este, ¿ah? Sería 1 por 2. Por ejemplo, ¿cómo trabajarías el de acá? ¿Cómo sacas 6? Empezando con el 2, Mira, siempre trabajen con este. 2. Para que me salga 6. ¿Por cuánto multiplicó? ¿Ya? 3. ¿Por cuánto? Para que me salga 6 si tengo 2. 3. 3. Ajá. Ahora. Para que me salga. Ahora sería 3. ¿Por cuánto? Por 4. Por Por 4. 4. Siempre, mire, siempre es uno más. ¿No? Entonces acá sería 4. 4 por 5. 4 Por 5 igual a 20. por 5. Claro, estoy igualando nada más esto. O sea, estoy descomponiendo como saco 20. Entonces, si cumple para 1, para 2, para 3, para 4, entonces yo no necesito sumar esto, sino de frente me voy hasta acá. Entonces, aquí es igual la figura 15, ¿cuánto va a sumar? 15 por 16. 15 por 16, es correcto. 15. Ya no necesito estar, yo sé que muchos estarán diciendo, ya más fácil es sumar 15 veces, ¿no? Pero tú ni sabes qué número vas a sumar. O sea, vas a sumar 15 veces, ¿no? Va a ser 15 por 16. Profesor, ¿y por qué por 16? Porque mira la secuencia, pues, mira la secuencia. Siempre multiplicas 1 por un número más.